continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Hoy vamos a tejer la letra U y si ustedes quieren saber qué letras ya están publicadas, debajo del video voy a dejar el link correspondiente del abecedario. También les quería contar que todas las letras están tejidas para que tengan el mismo tamaño y vamos a trabajar con los siguientes materiales que van a ser hilo de algodón semigrueso, una aguja crochet de 3 milímetros para trabajar las solapas y una aguja de 2 milímetros para realizar la unión de solapas. Después necesitamos vellón siliconado o cualquier material para rellenar, tijeras y aguja lanera. Y ahora nos vamos al paso a paso de esta letra. Para comenzar vamos a hacer 23 cadenas. Una vez que tengamos las 23 cadenas comenzamos con la primera fila. El primer punto dejamos sin tejer y empezamos a trabajar a partir del segundo. Vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. En total en esta fila vamos a tener 22 puntos bajos. Terminamos de hacer la fila 1, damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y vamos a tejer hasta llegar al final y el último punto bajo lo dejamos sin tejer. Estoy llegando al final, dejé sin tejer el último punto bajo y sobre ese punto voy a hacer un aumento. Voy a trabajar un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar para hacer el aumento. En esta fila vamos a tener un total de 23 puntos bajos. Damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila número 3. Voy a hacer una cadena y al comienzo de la fila voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Terminamos de trabajar la fila número 3 y en esta fila vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la fila 4, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me quede un punto al final. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y sobre ese punto voy a hacer un aumento. Voy a trabajar un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos de hacer la fila 4 y en esta fila voy a tener 25 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 5, voy a trabajar una cadena y al comienzo de la fila vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 6, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar todo en puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 6, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 7, voy a comenzar haciendo una cadena
y voy a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, dejo en suspenso, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, paso por todos los bucles y de esta forma hicimos una disminución. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 8, voy a hacer una cadena, voy a dejar sin tejer el primer punto y empiezo a tejer a partir del segundo. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9. Empezamos haciendo una cadena y ahora trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Damos vuelta el tejido y ahora volvemos a repetir tal cual tejimos la fila 9. Voy a hacer la fila 10, entonces tejo una cadena y trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, estamos llegando al final de la fila 10. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual tejimos la fila 10 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 14. Cuando terminemos vamos a volver. Tejimos hasta la fila 14, ahora vamos a trabajar la fila 15, voy a tejer una cadena y vamos a hacer al comienzo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora sobre el último punto voy a hacer un aumento. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cadenas. De esta forma terminamos de hacer la fila número 15. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 16 y en este caso vamos a trabajar puntos bajos sobre las cadenas, pero lo vamos a hacer del lado del revés de las cadenas. Este es el lado de adelante y este es el lado del revés. Vamos a empezar trabajando a partir de la segunda cadena. La primera dejamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda y vamos a trabajar un total de 18 puntos bajos sobre las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 y 18 puntos bajos. Ahora continuamos trabajando sobre los puntos. Vamos a tejer un total de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 17, voy a trabajar una cadena y voy a tejer todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 17, ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 18, voy a trabajar una cadena y vamos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos hasta llegar al final y vamos a dejar sin tejer los dos últimos puntos. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que me quedan 2 puntos al final y sobre esos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Introduzco la aguja en el primer punto, tomo una lazada, saco, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 bucles, tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma hicimos la disminución y la fila 18. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 19, voy a trabajar una cadena, dejo el primer punto sin tejer y empiezo a tejer a partir del segundo. Voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final. Terminamos de hacer la fila 19, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 20, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta que me queden 2 puntos al final. Estamos llegando al final de la fila, me quedan 2 puntos y sobre esos 2 puntos voy a realizar una disminución. De esta forma hicimos la fila 20, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 21, voy a tejer una cadena, dejo sin tejer el primer punto y empiezo a tejer a partir del segundo. Voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila número 21 y ahora lo que hacemos es cortar la hebra y estiramos. De esta forma terminamos de trabajar la U. Ahora vamos a realizar otra solapa igual que esta y cuando terminemos de hacer la segunda solapa no vamos a cortar la hebra porque desde ahí vamos a continuar realizando la unión de solapas. Terminé de trabajar las 2 solapas y ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Para ello vamos a usar una aguja más fina y acuérdense que la segunda solapa no cortábamos la hebra. Voy a colocar una solapa arriba de la otra y a partir de aquí vamos a empezar a unir. Voy a hacer una cadena y voy a introducir la aguja sobre este punto bajo y sobre la esquina de la otra solapa. Ahora tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Ahora voy pinchando por ambas solapas, tomo una lazada, saco y trabajo punto bajo, de nuevo pincho, tomo una lazada, saco y trabajo puntos bajos. Si se hace difícil pasar la aguja por ambas solapas, entonces tomo primero una, pincho y después pincho la otra. Ahora tomo una lazada, saco y trabajo puntos bajos. De nuevo hacemos lo mismo y así
vamos a ir uniendo. Estamos llegando a la esquina también. Volvemos a trabajar otro punto bajo, pero en la esquina, para poder girar mi tejido, voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Eso me va a permitir girar para el otro lado. Y ahora continuamos tejiendo por esta parte. Esta parte es más fácil porque de un lado tengo las cadenas y del otro lado puntos bajos. Entonces paso por la cadena y después por el punto bajo. Y así vamos a ir uniendo las solapas. Bueno, yo voy a tejer hasta llegar a este lugar. Llegamos a este lugar y aquí seguimos trabajando puntos bajos. En este caso tenemos que ir pinchando por ambas solapas, ya no tenemos ni puntos bajos ni cadenas. Y acuérdense que con las hebras que nos van quedando sueltas, las vamos dejando dentro de la letra. Bueno, llegamos a este lugar y aquí en esta parte de nuevo volvemos a unir. En una parte vamos a tener las varetas y del otro lado vamos a tener las cadenas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo y yo voy a tejer hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta este lugar y antes de continuar vamos a rellenar porque si no después va a ser difícil. Bueno, ahora volvemos a tejer de nuevo y de nuevo después a rellenar. Voy a tejer un poco más. Aquí en este lugar voy a hacer otro punto bajo en el mismo lugar para poder girar por esta parte. De esta forma y aquí sigo trabajando puntos bajos. Bueno, me detengo de nuevo un rato, vuelvo a rellenar. Y de nuevo, vuelvo a tejer, vuelvo a rellenar y así. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando y vamos a tejer hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final y ahora lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Cortamos la hebra y la vamos a perder.
Paso la hebra para el otro lado del tejido, damos la vuelta, voy a perder un poquito por este lugar, y ahora lo pierdo por el centro de la letra. Cortamos lo que sobra y de esta forma terminamos de hacer la letra U. Llegamos al final de este tutorial. Si te gustó este video, dale un me gusta. También me puedes dejar un comentario o compartir este video. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.